conversatorio está titulado Política de competencia en México y su rol en el desarrollo económico. En él se abordarán los retos que enfrenta la política de competencia en relación con los sectores prioritarios definidos en el actual Plan Estratégico de la COFECE, así como posibles áreas de colaboración con otras instituciones del Estado mexicano. Para este panel, contamos con la presencia, como moderador, de José Neri Pérez Trujillo, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales. Como panelistas, nos acompañan Hugo Tulio Félix, quien actualmente es director general de la Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico en la Auditoría Superior de la Federación. Montserrat Ramiro Jiménez, quien fue directora de Energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad y comisionada de la Comisión Reguladora de Energía hasta 2019. Actualmente es consejera independiente y asesora a varias compañías en temas de energía, especialmente electricidad y renovables. Verónica Irastorza, quien fue subsecretaria de Planeación y Transición Energética en México y directora asociada en una consultora económica y actualmente socia de The Brattle Group. Roberto Laceri Montaño, quien se ha desempeñado en diversos cargos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre los que destacan director general de captación y director general de deuda pública. Actualmente es jefe de la oficina del secretario. Y Alma Lorenzo Contreras Garibay, quien fue coordinadora de seguimiento de planeación institucional en la oficina del secretario de Gobernación y desde 2022 ocupa el cargo de subprocuradora jurídica en la Procuraduría Federal del Consumidor. Bienvenidos todos. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tenemos un panel de lujo. Muchas gracias por estar todos ustedes esta tarde con nosotros. Como saben bien, el comisionado Eduardo Mendoza estaba previsto que estuviera moderando este panel. Lamentablemente, una cuestión de fuerza mayor le impidió estar con nosotros en este momento, pero todo está bien. Y bueno, me pidió que, aunque no me saldrá tan bien como a él le hubiera salido seguramente, bueno, pues que tomara sus palabras y que facilitara la conversación de los 5 expertos que nos acompañan esta tarde y que seguramente tendrán muchos elementos muy valiosos y una gran experiencia que compartir con todos ustedes. El tema de hoy en este panel tiene que ver con la relación entre política de competencia y desarrollo económico. Por supuesto que un elemento fundamental y que ha sido discutido en diversos estudios académicos, análisis y que está estrechamente ligado con el desempeño del quehacer público tiene que ver con la generación del desarrollo económico. Sin embargo, la política de competencia no puede entenderse como un hecho aislado, como una serie de acciones a instrumentar por parte de una sola autoridad o por parte de una sola institución, sino que tiene que estar enmarcado en una serie de acciones interinstitucionales donde la colaboración entre distintos ámbitos de la gestión pública tienen que colaborar codo con codo, hombro con hombro, para poder impulsar el desarrollo económico y, por supuesto, el fin último, que es el bienestar social. Algunos análisis académicos señalan, por ejemplo, que cuando hay países que impulsan reformas para promover la política de competencia, la tasa de crecimiento de su Producto Interno Bruto incrementa entre 2 y 3 puntos porcentuales. Por ejemplo, otros estudios señalan que la productividad laboral se incrementa en 10%, que va en la línea con lo que la profesora Marinescu mencionó hace unos minutos, y además la productividad total de los factores se incrementa entre 12 y 15%. Otros estudios hablan de que esta productividad laboral en función del estadio de desarrollo de la nación puede llevar entre un 20 o 30% de incremento. Por supuesto, hay impactos favorables en la innovación, en el crecimiento de sectores específicos, sectores que impulsan el desarrollo económico. Hay estimaciones de reducciones de precios, algunos hablan de 10%, otros en hasta 23% como parte del efecto para controlar la inflación en la macroeconomía y el efecto que tienen todos los mercados. Hay generación de empleo que llega a reducir las tasas de desempleo hasta en un punto porcentual. Un estudio que realizó la COFECE en 2018, por ejemplo, aporta que derivado de la aplicación de la política de competencia, la desigualdad decreció en 7.6% comparada entre los niveles de ingreso del décimo decil y del primer decil. Hay muchos elementos en la mesa, hay muchos elementos para poder discutir y tenemos, creo que,
muchos puntos de vista para poder compartir desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la política económica, desde el punto de vista de las auditorías y de la estrategia anticorrupción, del sector energético y de la perspectiva del consumidor. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y me gustaría empezar preguntándole a Verónica, desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿cuál es la importancia de contar con regulaciones sectoriales que impulsen la competitividad y cuál es el efecto que esto tiene en el desarrollo económico? Gracias. ¿Sí me oye? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ha estado de verdad impecable el evento, todas las atenciones que han tenido, gracias a los comisionados, a Elvia, y bueno, un lujo estar con mis compañeros panelistas hoy. Pues para preparar mi participación el día de hoy, revisé primero el plan estratégico de la COFESE, ¿no? Y en este plan se establecen cuáles van a ser los sectores en los que se van a enfocar, y me parece que lo hacen de una manera siguiendo un criterio muy lógico de ver, pues ya que la COFESE tiene recursos limitados, dónde se puede ver el mayor impacto para la gente, el mayor impacto en el crecimiento económico, en la comunidad, en la población de bajos ingresos, por ejemplo. Y de ahí parte una serie de sectores que cuando los vi justamente varios de ellos tienen también reguladores sectoriales. Entonces, para empezar, pues ahí podemos ver la convivencia de las prioridades de la COFESE y la regulación sectorial, que es tan importante. Y como bien decías, la COFESE no puede encargarse sola del tema de competencia, tiene que ser un tema transversal, que ya lo hemos hablado aquí, y los reguladores sectoriales tienen un papel muy importante en la competencia, ¿no? Principalmente ellos son quienes fijan muchas de las reglas para tener acceso a infraestructura esencial y el precio al que se tiene este acceso, lo que marca la pauta para la competencia. Y cuando estaba pensando en esto, lo primero que me vino a la cabeza, porque en mi carrera he trabajado mucho en el sector energético, es que el mercado, probablemente el único mercado muy líquido que hay en el mundo de gas natural, es el de Estados Unidos. Y ahí un tema clave ha sido el acceso a los ductos, ¿no? Esta regulación, como se hizo con esa flexibilidad de que quien sea puede inyectar o sacar gas, no se ha logrado en muchos otros países, y esto llevó también al desarrollo del shale gas y pues las oportunidades que hemos visto en este sector en Estados Unidos. En México, la Constitución misma, como ya se habló aquí, ¿no?, protege la competencia, y por ello creo que se necesita esta política de competencia transversal donde participen todas las dependencias, y esta no es una idea nueva, ¿no? Ya nos platicaba Joan hace rato de lo que hizo Biden, de este decreto presidencial en 2021, donde justamente trata de involucrar a todos los diferentes actores para que participen en la competencia, y cómo aún una economía como Estados Unidos pues ha visto fallas y que se necesitan mayores intervenciones para lograr la competencia que beneficia a todos por igual. Finalmente, pues las regulaciones sectoriales hemos visto que en ocasiones debilitan a la competencia, y creo que muchas veces ni siquiera es de manera consciente. Y ese es un primer paso, ¿no? El tener la conciencia de cómo los cambios en las reglas pueden afectar o qué costos o beneficios tienen cada una de las medidas que se tomen. CONAMER obviamente juega un papel ahí, y hasta el año pasado entiendo que había un convenio entre CONAMER y COFESE, que ya no existe, pero pues es un paso para que CONAMER notificara si alguna regulación, algún cambio tenía un efecto negativo en la competencia, y que la COFESE lo pudiera analizar, lo cual me parece pues muy importante, y el principio de algo que Eduardo Pérez Mota también lo mencionaba hace rato, que creo que es que la COFESE pueda opinar, y además que sus opiniones pues se respondan, ¿no? En el sector
eléctrico hemos visto un retroceso importante en la competencia que aquí se mencionó un poco ya. Y también quiero reconocer ahí a la COFESE y la labor que hizo dando su opinión ante todos estos cambios propuestos en el sector energético que fue hasta llegar a la controversia constitucional, ¿no? Que yo creo que eso muestra la fortaleza y la independencia de la COFESE. Y ese es uno de los ejemplos que yo tal vez más he estudiado. Y simplemente ahí, haciendo un cálculo muy sencillo, pero eliminar la competencia y permitir que el gas natural sustituyera a los renovables, le hubiera costado a México 28,000 millones de pesos al año. O sea, son realmente cifras enormes y no siempre las vemos en blanco y negro. Otro sector donde creo que hay muchas oportunidades también, igual aquí Rodrigo ya lo mencionó, pero es en las compras públicas, ¿no? También creo que ha habido un retroceso. El IMCO tiene un estudio donde las excepciones se han vuelto más bien la regla. Entonces creo que ahí pues sí hay una oportunidad de tener procesos más competitivos. También vi con interés los comentarios de la COFESE respecto a la ley de aviación, y ahí igualmente pues mis respetos a COFESE, porque se ve claramente que aunque se hable de entidades paraestatales que van a controlar la infraestructura, pues se genera un riesgo a la competencia. Entonces, pues no podemos esperar que la COFESE resuelva todo sola. Creo que estamos viviendo momentos muy complejos y yo al día de hoy sí siento que ha habido un retroceso en la competencia, pero justamente mucho viene de estos otros reguladores sectoriales. Entonces, espero que hacia adelante la COFESE pueda tener más fuerza y también los reguladores sectoriales no vean a la competencia como algo ajeno, sino más bien se lo apropien y sepan que la competencia es una vía para generar mayor bienestar en la población. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Rescato muchas de las ideas que planteaste, el comparativo y las lecciones que podemos aprender de la experiencia internacional, la parte de la evaluación, el dato que nos das en términos del beneficio al poder incrementar la competencia económica en el sector energético, las lecciones en el sector eléctrico también, la valoración en términos cuantitativos también de la política de competencia, y creo que son temas que vamos a regresar un poquito más adelante. Muchas gracias. Y siguiendo con el tema energético, Montserrat, me gustaría preguntarte qué características particulares del sector energético hacen que su funcionamiento competitivo sea vital para el desarrollo económico de nuestro país. Mira, el sector energético, bueno, primero muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de compartir el panel con algunos amigos y otros nuevos conocidos. Digamos, el sector energético en México tiene una particularidad, y es que hasta hace muy poco tiempo era un sector cerrado a la competencia, ¿no? Entonces, en México, a diferencia del resto del mundo, el sector energético no tiene una historia de competencia larga que pudiera haber permeado a la población y con eso, de alguna manera, probar cómo la competencia en el sector produce escenarios de bienestar social y económico. Dicho lo cual, hace 10 años ya casi, se reformaron la Constitución y varias reglas para permitir que en México tuviéramos, al menos en algunos mercados, competencia, y que fueran mercados regulados por varias razones que tienen que ver con su funcionamiento y con el tipo de tecnología que se usa. Específicamente en electricidad, los sectores de la transmisión, de la distribución son sectores regulados, mientras que la generación y la comercialización tienden a ser sectores o eslabones de la cadena, los cuales se prestan a la competencia. Y esto, digamos, lo muy relevante del sector eléctrico y de la competencia en el sector eléctrico es para qué.
y el para qué es para los consumidores, ¿no? Tendemos a pensar en el sector eléctrico como el sector de hidrocarburos y se comportan de maneras absolutamente distintas y tienen muchos atributos que los diferencian profundamente y por lo tanto no podemos pensar que la electricidad se comporte como, por ejemplo, la renta petrolera. Son cuestiones distintas. Para específicamente el sector eléctrico, entre más generación hay y esta tiende a ser competitiva, digamos, está en mercados competidos, veremos precios mucho más bajos y que eso beneficia al consumidor final de esa electricidad, pero también en términos, y ahí es donde se vincula con el desarrollo económico, esto es una fuente o un factor de competitividad para el resto de la economía, ¿no? En ese sentido, la generación eléctrica juega un papel fundamental para dar beneficios sociales a la sociedad y que la economía mexicana pudiera alcanzar mayores niveles de competitividad también. Ahora, ¿qué sucede y cuál es el rol del regulador en esto? Como cualquier mercado, existen fallas de mercado y por lo tanto el regulador tiene que tratar de lograr el que exista una cancha pareja, se cumpla la ley y se asegure que el consumidor realmente tenga los beneficios de todos esos mercados. En México, la tarifa eléctrica para los pequeños consumidores también está regulada, a diferencia de muchos otros mercados eléctricos, como por ejemplo pueden ser España, Estados Unidos. En México regulamos la tarifa que se llama de suministro básico, justamente para proteger al consumidor de subidas y bajadas, dependiendo de los ciclos económicos, dependiendo de los combustibles y los precios de los combustibles, los commodities, etc. Y en ese sentido, uno de los papeles fundamentales del regulador sectorial es velar porque esa tarifa refleje las condiciones eficientes de un mercado, pero proteja a los consumidores para que no se vean afectados por en algún momento tener poca competencia en el sector o una colusión, etcétera. Como, digamos, esa parte de regulación económica es muy vieja ya, es probada y sucede en todo el mundo. Lo mismo para la transmisión y la distribución, que ahí lo que sucede, y está de acuerdo con la Constitución y la ley, lo que se pretende es dar acceso abierto, como lo mencionaba en el caso de gas Verónica, dar acceso abierto a las redes de transmisión que son propiedad en el caso mexicano, de la CFE, y que todos los generadores pudieran participar. Ahora, ¿qué ha sucedido? Y a mí me parece que es un fenómeno que está muy ligado a la historia mexicana. Hemos tenido, de alguna manera, un retroceso alejándonos, o digamos, no lo voy a calificar, un cambio que se aleja de la competencia y de promover un mercado competido en generación versus el beneficiar a uno de los actores de la industria eléctrica en México, que en este caso resultó ser la CFE. ¿Esto qué consecuencias ha tenido? Uno, el costo de generación eléctrica, si uno ve el desarrollo tecnológico de todas las industrias eléctricas en México, ha ido a la baja de manera realmente importante con la adopción y la integración de renovables y el cambio tecnológico muy acelerado en estas tecnologías. El tema en México es que esto no se ha visto reflejado, probablemente porque la Comisión Federal de Electricidad no tiene una planta renovable grande y por lo tanto ha tenido que seguir operando con las plantas térmicas que ya tiene y que tienen un costo de generación más alto. Entonces, en ese sentido, a pesar de los cambios en los combustibles y el cambio tecnológico tan pronunciado en el resto del mundo, esto no se ha visto reflejado en una caída decidida de los costos. Esto, además de tener una consecuencia económica negativa, lo que ha, digamos, un factor que ha estado sucediendo en la industria eléctrica también es que por beneficiar o, digamos, apuntalar a la empresa del Estado, se han tenido algunas políticas públicas y regulatorias específicamente
que han ido en detrimento de los participantes privados de la industria. ¿Y esto qué ha tenido como consecuencia en términos de desarrollo económico? Que hemos visto desinversiones, ni siquiera es una pausa en el crecimiento de la inversión, sino desinversiones en el sector eléctrico, que han ido acompañadas de una falta de competencia que claramente va en detrimento de los consumidores finales, pero también de los consumidores a lo largo de toda la cadena productiva del país, que probablemente podrían evitarse si se pudiera tener la claridad de que lo que se busca es el beneficio del consumidor mexicano y de la economía mexicana. Entonces, yo creo que parte de lo que vemos en la industria eléctrica mexicana es la consecuencia de una historia de pocos años de competencia y que ahora nos parece que es mucho tiempo y que probablemente en el paso del tiempo lo vamos a ver como un episodio casi natural y de acomodo estructural e institucional, y que iremos caminando por presiones económicas y tecnológicas hacia en el caso de la energía, hacia una industria mucho más competitiva en términos de la tecnología y de la organización industrial de la misma y de las reglas en términos de la competencia. Y ahí creo que el acompañamiento de todos los reguladores, en este caso la CRE y otros reguladores como la CEA y algunas de las acciones de la Semarnat que ven este tipo de cosas con la COFESE, es fundamental para poder implementar de fondo cambios que realmente velen por más allá de la política pública, este esfuerzo y esta aspiración social de tener escenarios de crecimiento económico incluyente y justo hacia el futuro, ¿no? Entonces, ahí creo que hay mucha tarea por hacer en términos de cooperación entre las agencias reguladoras y espero que, digamos, este tiempo haya sido pues no un cambio absoluto en la dirección del país, sino simplemente un reacomodo y que podamos optar por escenarios mejores, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Montserrat, y me gustaría retomar tus ideas para describir cuál es el mecanismo de colaboración entre la política de competencia y la política energética para que ésta se traduzca en precios más bajos, que paguen los hogares, sobre todo los hogares que menos ingresos tienen, pero además cómo esta colaboración estrecha entre distintas instituciones puede detonar la inversión tanto pública como privada y la innovación en un sector que es trascendental para generar el desarrollo económico en todos los demás sectores, porque es un insumo y tiene un efecto transversal a lo largo de toda la economía nacional. Muchas gracias, Montserrat. Me gustaría preguntarle a Hugo Tulio, que nos vemos muy seguido. ¿Cómo ves la perspectiva de colaboración de la política de competencia con la política anticorrupción? ¿Qué tan importante es la colaboración entre estos dos sectores de política pública y cómo lo vislumbras? Pues muchas gracias primero a la COFESE, muchas gracias Andrea, muchas gracias Neri, muchas gracias Karen, muchas gracias también al equipo con el que interactuamos de manera continua, porque bueno, el auditor superior en la mañana me señaló y dijo, por allá anda el auditor, yo soy el auditor de la COFESE, de la auditoría, por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y además de agradecerles, quiero decirles que es un gusto trabajar con ustedes, porque en efecto creo que hay un caso, el caso de la colaboración entre la política de competencia económica y la política de fiscalización. Este caso tiene muchas áreas de convergencia, no solamente en la auditoría, en las auditorías que hemos realizado y que ustedes además han tenido una gran diligencia porque entienden, comprenden que tratamos de fortalecer entre ambos a los organismos del Estado, que así somos.
y que estos organismos del Estado muestran una resiliencia institucional que la vamos a ir confirmando. Soy muy optimista con respecto a este tema. La vamos a ir confirmando con el paso de los años, sin duda. Sin duda porque probamos cuál es el valor tanto de la fiscalización como de la política de competencia. E igualmente hay una convergencia con otros organismos del Estado con respecto, por ejemplo, al tema de la transparencia. Y así vamos viendo en la regulación cómo hay esa convergencia. Este caso es un caso fuerte, es un caso que demostrará su resiliencia en el futuro próximo. Entonces, pues, por ejemplo, para ir desmenuzando este caso de la colaboración entre ambas instituciones, pues la misión de la COFESE es promover y proteger la competencia en beneficio de los consumidores mediante la eficiencia de los mercados. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación tiene como misión fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno. No solamente identificamos malversaciones en el uso de los recursos, que aquí no es el caso, sino si hay una brecha con respecto al cumplimiento de su objetivo, con respecto a las herramientas que usa, con respecto al presupuesto del que disponen y los resultados que pueden alcanzar con ese presupuesto. Entonces, identificamos estas brechas, estas posibles mejoras a través de varios instrumentos. Notablemente también nos beneficiamos mucho de los estudios que ustedes señalan, que ustedes elaboran, de los casos que hacen. Nos sirven como insumo, pero además también les pedimos apoyo técnico para conocer los mercados. Por ejemplo, recuerdo el tema del mercado de combustibles, el tema del mercado eléctrico también. Tuvimos una auditoría reciente sobre el mercado eléctrico mayorista. Y así son temas que para nosotros constituyen, son temas de impacto en la economía mexicana, quizás los temas de mayor impacto. Por ejemplo, a través de distintas acciones, donde podemos combinar los organismos del Estado, los poderes, las atribuciones, por ejemplo, recomendaciones al desempeño, solicitudes de aclaraciones, pliegos de observaciones, sugerencias legislativas, y con las acciones de la COFESE, en realidad se puede hacer una sinergia muy potente. En el fomento de la actividad económica, a través de la fiscalización de la función desarrollo económico, elaboramos diagnósticos que permitan fortalecer la política pública, por ejemplo, de apoyo empresarial que atienda las necesidades de las empresas. En ese sentido, auditamos, y no salió muy bien el programa de apoyo a las microempresas en la pandemia, porque no había muchos mecanismos de rendición de cuentas, la verdad. Entonces, el uso de los recursos, pues mostró muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de mejora para este tema. Por supuesto, en el sector transportes, a través de un documento de política pública de evaluación, con una visión de corto, mediano plazo, que permite integrar las necesidades de conectividad. Eso es lo que nosotros aprovechamos de parte de la COFESE, y lo aprovechamos ahora, por ejemplo, para auditar la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Y en este tema, que además del sector transportes es un tema de redes, pues también vimos el estudio que ustedes tienen, y a partir de eso estamos señalando cuáles son las posibles recomendaciones de mejora en una agencia que será crecientemente importante, la Agencia Regulatoria del Transporte Ferroviario, porque están a punto de entrar líneas de transporte ferroviario para pasajeros, por ejemplo. Entonces, ahí es necesario fortalecer las capacidades regulatorias del Estado
para brindar seguridad, eficiencia y eficacia. Eso es lo que nosotros evaluamos y aprovechamos lo que ustedes antes hicieron con respecto al sector ferroviario, a los problemas de competencia, de acceso, de interconexión, de una red segmentada, regional, en la cual hay pocos interconexiones, pocos usos, digamos, entre concesionarios. Entonces el poder de mercado pues, es muy notable y no se complementa en el transporte multimodal, por ejemplo. Así que ahí vemos nosotros lo que debería ser la misión, los objetivos, el presupuesto, los mecanismos, las herramientas de esta agencia y identificamos qué es lo que se puede y se debe hacer en los siguientes años. Por supuesto, en el sector energético, que ya ha sido mencionado aquí anteriormente por Verónica, por Montserrat, por el propio Neri y a lo largo de estas jornadas, pues también identificamos los criterios para determinar cómo se puede mejorar, favorecer la importación de gasolinas en complemento a la producción interna. Si las decisiones consideradas como urgentes y relevantes permiten que se tomen sin una discrecionalidad que favorezca el poder de mercado de algún proveedor. También analizamos los otorgamientos de permisos para la importación de gasolinas. En el mercado de petróleo y gas hemos trabajado sobre regular la recolección de hidrocarburos a fin de reglamentar esta actividad para que Petróleos Mexicanos o las empresas petroleras distintas a Pemex cuenten con lineamientos específicos para llevar a cabo esta actividad. Y en el mercado eléctrico, de que habló Montserrat, pues nosotros hicimos recomendaciones en el estudio en la auditoría que mencioné, para establecer una estrategia que consolide la operación del mercado eléctrico mayorista y el establecimiento de estrategias para impulsar el cumplimiento de la meta nacional de generación de energías limpias. Identificamos, por supuesto, una brecha en ese sentido y convergemos con lo que ha hecho la Comisión Federal de Competencia Económica. Bueno, tanto en auditorías de desempeño como en las de cumplimiento financiero, hemos revisado y se revisan temas relevantes para la competencia, como es el caso de las compras públicas también. También tenemos auditorías al respecto y convergemos, a lo mejor no en el mismo ejercicio, pero sí en los temas. Entonces, me parece que los estudios de ustedes y nuestras auditorías son una potencial mina para darle seguimiento a estos temas. Destaco los resultados en los que la Auditoría Especial de Desempeño en el tema de compras públicas determinó lo siguiente. Se requiere fortalecer como recomendación la implementación de criterios metodológicos que permitan establecer nuevas estrategias de contratación basadas en economías de escala. Asimismo, los rubros a consolidar para las compras gubernamentales, considerados por la Secretaría de Hacienda, representaron el 27.2%, es decir, 6 de los 22 rubros incluidos en su estrategia integral del nuevo Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, por debajo del 80% establecido como parte de las acciones principales de la estrategia, y evidenció áreas de oportunidad en sus mecanismos de control de la información correspondiente a las contrataciones, por lo que carecieron de insumos relevantes y de calidad para apoyar la conducción de la Política General de Contratación Pública. Lo tenemos que decir porque es un hallazgo y una posibilidad de mejora, con la que además también al confrontar estos resultados, pues las instituciones públicas están de acuerdo en estas recomendaciones. Entonces se trata de acuerdos institucionales que son muy valiosos y que tienen un potencial impacto en el consumidor, en el comprador, por ejemplo, para hacer el mejor uso de los recursos públicos. Pues también quiero decir que es pertinente señalar que en los temas que acabo de mencionar, pues la auditoría aprovecha las investigaciones de ustedes. También es de relevancia comentar, como lo ha comentado el Auditor Superior de la Federación, que aquí en las auditorías que hemos hecho, les recomendamos fortalecer
establecer un sistema de evaluación del desempeño, cosa que ya hicieron, que implementaron y les ayuda mucho. También la implementación de mecanismos de monitoreo a los resultados de los estudios económicos que se realizan, es decir, hay que dar seguimiento a qué sucede con ello, porque son temas que están en la agenda pública y conviene que el lector, el ciudadano interesado, los académicos, pues puedan tener información fidedigna. Nosotros, con la potencia que tenemos de requerir información oficial, pues somos los autorizados para poder dar a conocer a la sociedad, analizar todo lo que está sucediendo con información verídica. También recomendamos el fortalecimiento de sistemas de control para verificar la realización del cobro de derechos y el fortalecimiento de su planeación institucional para incluir los sectores prioritarios con mayor impacto en la economía nacional. Por último, quiero señalar, como aquí he visto también a lo largo de varias sesiones en las jornadas, que hay referencias bien valiosas. Uno viene aquí también no solamente a exponer, sino sobre todo a aprender a tomar referencias, a conocer a los especialistas. Por ejemplo, Joana mencionó un estudio sobre el tema de labor markets en México. Bueno, actualmente estamos haciendo una auditoría sobre cuál es el impacto, el efecto de la reforma de outsourcing laboral, que restringe la contratación para que solamente las empresas o el gobierno también contrate a los que no constituyen el core de las actividades de la empresa, sino puedan contratar en outsourcing para proteger igualmente la seguridad social de los trabajadores y se generen empleos de mayor calidad. Pues solamente se pueden contratar, por ejemplo, servicios administrativos o cosas que no constituyen la labor sustantiva. Eso también los estamos estudiando y esa referencia que se hizo, pues es un tema muy, muy relevante para nosotros actualmente en informes en curso. Lo mismo algunas otras referencias, por ejemplo, de las temáticas que se proponen, de la economía digital, de los mercados laborales, de identificar pues el beneficio, por ejemplo, de la fiscalización y de la política de competencia económica para el consumidor de a pie, para que realmente vean que estas instituciones, estos organismos del Estado valen, porque sí lo valen. Quiero mencionar por último un cuadro comparativo que les proporcionaré, porque pues constituye como food for thought, como una lista, un menú para que ustedes se interesen en las labores que hacemos y donde tenemos áreas de interacción, tanto la COFESE y fortalece en este caso de la colaboración entre la COFESE y la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, la COFESE tiene estudios de competencia en el Servicio Público de Transporte Ferroviario y ya les mencioné que actualmente está en ejecución una auditoría para fortalecer lo que se requiere para que esta agencia crezca en su rol regulatorio. Transición hacia mercados competidos de energía, los certificados de energías limpias. En 2021 fue un estudio económico de la COFESE y nosotros hicimos para la cuenta pública 2021 el desempeño del mercado eléctrico laborista, que le recomiendo mucho. Las propuestas de agenda regulatoria subnacional para autotransporte de carga. Nosotros actualmente hacemos sobre regulación y supervisión del autotransporte federal. Igualmente ustedes estudiaron el autotransporte federal de pasajeros, tiene que ver con lo que acabo de mencionar igualmente. Transición hacia mercados competidos de energías, gasolinas y diésel, y nosotros para la cuenta pública 2021, ustedes lo hicieron para 2019, hicimos una auditoría sobre cadena de valor de las gasolinas. No llegamos a estimar el componente de precio que añade digamos, cada cadena, cada segmento de la cadena, porque esa es una metodología que al hacer la auditoría nos dimos cuenta que era otro animal, una cosa muy especializada y de una significancia estadística que no logramos tener, pero sí identificamos las diversas situaciones que restringen el acceso a la concurrencia en esos segmentos y aprovechamos mucho lo que amablemente nos capacitaron, porque hubo una sesión muy enriquecedora para ello.
ustedes hicieron una agenda de competencia para el ejercicio íntegro de las contrataciones públicas y en 2019 nosotros lo hicimos, como acabo de señalar, sobre el proceso de planeación y operación de las adquisiciones públicas, que en ese momento estaba alojado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así, estos son ejemplos para abrir boca pues para que se genere un mayor interés y colaboración institucional que debe crecer y que sin duda, como instituciones y como organismos del Estado, estamos fortaleciendo la resiliencia en beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, y por supuesto que la colaboración entre ambas instituciones es un camino que se tiene que recorrer de forma constante para poder retroalimentar los resultados y poder tener mayores elecciones que puedan fortalecer el desarrollo institucional. Muchas gracias. Hablar de desarrollo económico desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda es un tema interminable, podríamos tener 3 seminarios consecutivos. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría centrarme en la parte financiera, en el desarrollo financiero y de la economía digital, que es un elemento fundamental desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y donde el elemento de la política de competencia para fortalecer la inclusión financiera en todos los sectores de la sociedad mexicana es trascendental. Roberto, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Hola, muchas gracias por la invitación, gracias a mis colegas, me da mucho gusto verlos, a la comisionada presidenta también. Veo buenos amigos, secretario técnico del Pleno, me da mucho gusto estar aquí, gracias por la invitación. Ha sido un tema, y yo juntaría el tema de la inclusión financiera como el tema de sostenibilidad a nivel, como un concepto global para nosotros. La sostenibilidad no tiene que ver puramente con el medio ambiente, tiene que ver también con cómo eliminamos las brechas de desigualdades, cómo atendemos cada uno de los objetivos de desarrollo sostenibles. Y ha sido un punto central en la agenda de la Secretaría de Hacienda en esta administración. Claramente nosotros como gobierno pues, tenemos una vocación mucho más social, mucho más de acceso, de inclusión, pero también el sector privado juega un rol fundamental por lo que va a la innovación y a lo que pueden aportar en cuanto a generar nuevas soluciones. Al final, una economía más justa, más igualitaria, más verde, más ecológica, necesariamente va de la mano con tener mejores servicios a la mano, una gama más amplia de soluciones que pues no necesariamente están hoy en día y que no vamos a poder hacer desde nivel gobierno, sino que exige una estrecha colaboración entre el sector privado y nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros sí, nuestra agenda, desde el lado de la inclusión, tanto en la movilización de capitales, y aquí voy a hacer un poquito el comercial, se ha enfocado en justo desarrollar estos mercados. Hemos sido muy activos en cuanto a desarrollo de productos, tanto verdes, productos inclusivos, el financiamiento mismo del gobierno, de nuestras bancas de desarrollo, siempre con un ángulo sostenible. Y bueno, también las reformas, hoy una que está en el Senado, en el diputados ya, que es la reforma de la Ley de Mercado de Valores y de la Ley de Fondos de Inversión, así como todos los avances en el sector fintech, pues están en el centro de la agenda. Sin embargo, pues también hay que reconocer que estos son pues, cambios de paradigma, que hay un ángulo muy interesante con el ángulo de la competencia porque nosotros prevemos que van a ser costosos. Y a lo que me refiero, y creo que ustedes lo pueden ver, habló recientemente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, para decir que pues, de entrada las autoridades monetarias tienen que repensar sus modelos de economía, sus modelos de objetivo de inflación, porque ya todo el aspecto de cierre de brechas de desigualdad y atención al cambio climático pues van a poder poner un peso en la economía. Mohamed El-Erian, un gran economista, mucho tiempo manejó PIMCO, decía, por ejemplo, que la Fed, su meta de inflación del 2% ya no es asequible en un contexto de transición energética, en un contexto de atención a las desigualdades. Inclusive esto, pues, digamos, prospectivo, pero ya hoy el INEGI en 2021, por ejemplo, calculó el impacto del calentamiento global en 4.1% del PIB. Entonces, son elementos que necesariamente se van a tener que ver reflejados
en los costos de la producción y de ofrecer servicios al público en general. Lo mismo que estamos haciendo nosotros en cuanto a dirigir o movilizar capitales a productos sostenibles, a productos inclusivos, a productos digitales, pues implican para el inversionista mismo una economía diferente que no va por el margen necesariamente, no va por el margen de utilidad, sino que también tiene que incorporar en su mente pues, objetivos cualitativos, digámoslo así. Esto no solamente va desde los grandes fondos de inversión en mercados más desarrollados, que es a donde queremos apostarle, inclusive los mismos inversionistas, vamos a decir minoritarios, la gente que tiene su cuenta de inversión, pues ya puede ver y puede diferenciar aquellos productos que están apoyando estas causas. Y claramente tiene una rentabilidad más baja el día de hoy. A nivel económico también, los flujos de capitales que tengan estos requerimientos de sostenibilidad le van a empezar a exigir a las empresas pues, que no solo sus procesos o sus objetivos sean verdes, sino que también lo que llamamos Scope 1, Scope 2, Scope 3, que toda la cadena de proveeduría hasta la última proveeduría sea también o tenga un aspecto sostenible. El aspecto sostenible pues no es barato, tiene un costo implícito. Y este costo implícito pues es algo que va a ir posiblemente en detrimento del consumidor y es un elemento más, un ángulo más que se tiene que considerar en términos de la competencia. Porque también y otro de los elementos que hicimos en Hacienda este año, por ejemplo, fue la taxonomía sostenible. La taxonomía sostenible básicamente es decir cuáles son las actividades que a criterio de la autoridad se consideran que se alinean con algún ODS o que son sostenibles. Esto per se pudiera generar una barrera de entrada. Pudiera generar que algunas compañías que buscan financiarse, que no se apeguen completamente a los criterios que se están estableciendo y que no son criterios propios, buscamos homologar con el resto del mundo, pues que sea una barrera de entrada que no permita a nuevos actores. Entonces, en ese contexto yo sí creo que es muy importante que tanto nosotros como autoridad, como la COFESE, pues empecemos a ver de qué manera vamos a atacar estos temas y de qué manera podemos equilibrar el hecho de empujar a la economía, al desarrollo económico, a un desarrollo inclusivo y sostenible, sin impactar demasiado al consumidor, pero tampoco estableciendo barreras de entrada que imposibiliten a nuevos actores. La realidad es que los productos nuevos, los productos fintech sobre todo, que atienden al pequeño productor, al pequeño empresario, pues sí, va a ser complejo que puedan jugar con las reglas como están hoy, van a tener costos asociados más altos y es pues, principalmente necesario el poder resolver cómo vamos a atender eso desde el lado de la competencia, porque también la realidad es que la innovación, y no quiero decir innovación nada más tecnológica o en términos de inversión en R&D, sino la innovación en cuanto a perfilar productos con vocaciones sociales, inclusivas o ecológicas, pues muchas veces se desarrollan en estas pequeñas iniciativas que si no tienen un campo fértil para crecer y desarrollarse, difícilmente van a permear a los grandes jugadores de la economía o del sector financiero para ser exacto. Entonces, sí es un reto hacia futuro, cómo nos podemos coordinar, porque desde Hacienda, si bien podemos hacer estas iniciativas para buscar hacer nuevos productos, también hay un elemento que tenemos que atacar desde el lado de la regulación. El mencionar regulación adicional en este foro, pues creo que no es lo que quieren escuchar, pero es una de las herramientas que tenemos y tenemos que conjugarnos en cómo vamos a poder hacer estos cambios regulatorios sin afectar al final al consumidor. ¿Cómo veo yo la coordinación, especialmente en estos sectores, con la COFESE desde Hacienda y el sector que regulamos? Pues desde ya yo siento que ustedes van a jugar un papel fundamental como un brazo indispensable para los que diseñamos política pública en entender estas dinámicas de mercado, en entender cómo este costo transversal asociado a hacer una economía más inclusiva, sostenible y moderna, digital, pues cómo va a mover las dinámicas de mercado y a los participantes y cómo podemos actuar en pro o detener a aquellos que van en contra de la sostenibilidad. La vigilancia de prácticas que busquen excluir el acceso a nuevas tecnologías
o a nuevo conocimiento, sobre todo viendo esta disparidad, va a ser muy importante que tengan un rol muy activo, o inclusive prácticas monopólicas que no permitan esta disponibilidad de nuevos productos, nuevos servicios con una vocación distinta. El sector privado también va a tener un rol muy importante y sobre todo tiene que tener una vocación que atienda el llamado de la sociedad para ser más inclusivos, para ser más verdes, buscar una economía limpia, y esto necesariamente va a implicar sacrificar a cierto punto quizás utilidades, por ejemplo, o pues, abrir el acceso a procesos, a conocimiento. Entonces, hay mucho que hacer, esto es transversal, esto va a impactar a toda la economía, es algo necesario, es en pro de poder vivir en una sociedad que se mantenga, que sea sustentable, que no presione las finanzas, y pues la coordinación, ustedes como el brazo que genera ese conocimiento, que genera esa investigación, que están viendo los procesos, están viendo las interrelaciones de las empresas, es un elemento fundamental para nosotros al momento de diseñar la política pública. Bien, muchas gracias, Roberto. Retomo de las muchas ideas que planteaste, dos que me parecen en este momento que puedo vincular. Una es el financiamiento sustentable como parte de la estrategia de colaboración con la política de competencia, y que justamente mañana vamos a tener otro de los paneles que va a abordar este tema con planteamientos y retos a futuro dentro de la agenda nacional. Y segundo, al final del día, el impacto que todas estas acciones, la atracción de inversiones y la innovación tienen en el bienestar del consumidor, ¿no? Y justamente la relación entre política de competencia y la protección del consumidor es uno de los elementos fundamentales que tenemos que buscar y que tenemos que impulsar. Y para ello, Alma Contreras nos va a platicar la perspectiva de la Profeco y cómo ve esta intersección. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, comisionada presidenta, estimado Neri, compañeras y compañeros. Es un gran gusto para mí estar compartiendo en esta mesa de diálogo con ustedes. Y bueno, me gustaría platicarles justamente lo que mencionaba Neri, la importancia de la estrecha vinculación que tienen la política de competencia y la de protección al consumidor. Y bueno, para entenderlo de una forma muy sencilla, la política de competencia se ocupa de las disfunciones en el mercado desde el ángulo de la oferta, es decir, pues en tema de concentraciones y prácticas monopólicas, mientras que la protección al consumidor se ocupa de estas disfunciones, pero del lado de la demanda, combatiendo pues los engaños o las prácticas engañosas en detrimento de los consumidores. Entonces, pues ambas políticas tienen este fin común, que justamente es la protección al consumidor. Y bueno, mencionarles que en el ámbito internacional, pues a diferencia de México, hay otros países desarrollados en que la misma autoridad de competencia es la autoridad de protección al consumidor, y esto pues permite de cierta manera que exista una coordinación y resultados de manera más lineales, como el caso pues de Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá, por mencionar algunos ejemplos. Y bueno, también a nivel internacional, por lo general, lo que hemos visto es que el enfoque de las agencias gubernamentales de competencia, pues de cierta manera es un poco más estrecho, en el sentido de que se dirigen sus estudios y sus investigaciones a mercados más concretos. En cambio, los instrumentos con que cuentan las autoridades gubernamentales de protección al consumidor, pues son más amplios, debido a los mecanismos con que cuentan, a las prácticas o negocios específicos, y de ahí que pues ambas tipos de instituciones se complementen en sus funciones y de esta necesidad de coadyuvancia. Por ejemplo, ya veíamos, Estados Unidos, la protección al consumidor surge en los años 20, bajo el mandato de autoridad de competencia de la FTC, en contra de prácticas o actos abusivos engañosos. En estos años, más del 60% de los casos de la FTC pues involucraban engaños a los consumidores,
incluyendo a las personas consumidoras con fines de lucro. Asimismo, muchos casos involucraban temas o problemas que aún persisten en nuestra autoridad, como la falta de comprensión por parte de los consumidores de los términos acerca de las transacciones. De ahí que pues existe esta necesidad de que esta misma autoridad de competencia pues también expanda el beneficio y la protección de los derechos hacia los consumidores. Y bueno, en el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor, también tenemos un espectro grande en cuanto a las políticas de protección al consumidor, esto a través de nuestros procedimientos administrativos y nuestras diversas herramientas. Tal es el caso, pues, de nuestro procedimiento de conciliación, del procedimiento por infracción a la ley, la facultad que tenemos de imponer medidas precautorias de carácter inminente ante el incumplimiento de alguna normatividad, así como también el área que tenemos de educación hacia el área y la población consumidora, por mencionar algunas de estas herramientas. Y bueno, entrando pues ya en materia de la Profeco, como sabemos, pues este es el organismo en nuestro país que protege a la población consumidora ante las afectaciones derivadas de los proveedores y de las conductas que van en contra de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Mientras pues la COFECE, dentro del ámbito de sus facultades, vigila y promueve que las empresas compitan entre sí para que exista una mayor variedad de productos y servicios, que exista también, desde luego, una mejor calidad y mejores precios en los mercados, lo que por supuesto pues beneficia en los consumidores y redunda en lo que les comentaba al principio, pues esta estrechez en ambas autoridades y su fin en común. Sin embargo, pues tenemos el detalle de que estas instituciones pues son independientes, se manejan por separado, y esto en ocasiones pues puede complicar la comunicación y la cooperación continua, ¿no? Me parece muy importante mencionar esto y la realidad que también me siento bastante agradecida por tener la oportunidad de ponerlo a diálogo en esta mesa, las posibilidades que tenemos de cooperación con la COFECE, las áreas de oportunidad para complementar nuestras funciones en beneficio pues, de los consumidores de nuestro país. Y en ese sentido, pues bien vale la pena recordar que desde nuestros marcos jurídicos, tanto la Profeco como la COFECE, pues de por sí ya prevén esta coadyuvancia o cooperación. El artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que en su adición a la fracción 20 bis, que fue en 2011, si no mal recuerdo, pues establece dentro de una de las atribuciones de la Profeco la presentación de denuncias ante esta autoridad cuando se detectan posibles prácticas monopólicas, pues derivadas de los aumentos pues que pudiéramos nosotros detectar como desmedidos de los precios, o las restricciones en las cantidades de productos ofrecidos o de divisiones de los mercados. Y por otro lado, pues también en la Ley Federal de Competencia Económica, el artículo 66 nos pone a la Profeco como un denunciante preferente para dar inicio a las investigaciones cuando nosotros hagamos uso de esta facultad y presentemos alguna denuncia. Y bueno, estas facultades normativas en algún momento pues fueron consolidadas a través de un convenio de colaboración que se firmó pues ya desde 2014 entre estas dos instituciones, y según nuestros registros pues todavía sigue vigente, ¿no? Este convenio tiene por objeto establecer mecanismos y bases de colaboración para la aplicación coordinada de las políticas de competencia económica y protección al consumidor, propiciar condiciones justas y equitativas en las relaciones de consumo, incrementar el beneficio de los consumidores y fomentar desde luego el intercambio de información que facilite pues el cumplimiento oportuno de las actividades que cada una tiene y que le corresponde. Como vemos, pues estos objetivos realmente son loables y acordes con este fin en común. Sin embargo, pues ya dadas estas fechas, yo creo sería pertinente, si fuera posible, pues refrendar y actualizar estos compromisos entre ambas instituciones a fin de consolidar pues una efectiva cooperación y complementación en nuestras atribuciones en pro, desde luego, pues de los consumidores y de evitar y combatir este tipo de prácticas comerciales.
Y bueno, pues a mi punto de vista muy particular, la manera esencial y más sencilla de lograrlo, pues es a través del intercambio de información. Esto puede darse, desde mi punto de vista, con varios de los mecanismos con los que contamos dentro de la Profeco. Por mencionarles algunos, los programas del quién es quién en los precios, que pues esta es una herramienta con la cual se mide la variación de los precios de diferentes productos o servicios. Un ejemplo que hubo de coordinación hace muchos años, ya en el 2015, entre la COFESE y la Profeco, fue cuando esta autoridad de competencia emitió su reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario. En aquella ocasión utilizó la base de datos de las cifras reportadas a través del programa ¿Quién es quién en los precios? Y con esto determinó que los precios en aquel entonces del canal moderno, es decir, de los supermercados, de los grandes supermercados, pues eran más baratos generalmente que los del canal tradicional, y emitió recomendaciones en ese sentido para la expansión del canal moderno y el desarrollo de los operadores mayoristas, esto con el fin de evitar concentraciones pues en el eslabón final. Por otro lado, pues también tenemos los programas del área de servicios, generamos información a través de nuestro buró comercial en el que pues se ponen de manera estadística pues el comportamiento de los proveedores. También contamos con un monitoreo de tiendas virtuales que pues me parece puede ser de una gran utilidad para la COFESE a fin de detectar posibles concentraciones en el mercado. Contamos también pues con los estudios de calidad que realiza nuestro Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Estos pues no solamente ofrecen información valiosa a los consumidores sobre la calidad y los precios de algunos productos en el mercado, sino que también sirven para consolidar la información que se encuentra en los programas del QQP, del quién es quién en los precios. Sus criterios son objetivos respecto a la evaluación de los productos y bueno, esta información también se estima que podría ser indispensable en la política de competencia respecto a la calidad y los precios de los productos. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, lo que advertimos, ¿no?, es que pues actualmente no existe un marco de actuación conjunta entre la Profeco y la COFESE para analizar la calidad de los productos. Yo creo que sería bastante importante e interesante pues compartir a lo mejor las directrices de esta autoridad de competencia a fin de realizar pues estudios con un estándar de calidad, pues ya sea a los intereses de ustedes y a sus estudios, que permita también determinar otros factores en la población consumidora y desde luego pues en el mercado. También tenemos nuestras acciones de inspección y vigilancia. A través de nuestras visitas de verificación en campo, pues nosotros podemos detectar aquellas conductas que son contrarias a la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero a su vez también se pueden captar indicios de prácticas monopólicas y bueno, en ese sentido, pues darle vista a esta autoridad de competencia a efecto de que realice las investigaciones correspondientes. Y ya por último, pues bueno, este intercambio de información también sería importante, me parece, en términos del ejercicio de las acciones colectivas. Y esto se los menciono porque pues, la Profeco tiene ya 16 años en la experiencia de la representación de las colectividades. Esto ha dado como resultado la generación de criterios jurídicos de mucha relevancia en nuestro país y estrategias de litigio que pues desde luego pueden ser compartidas con la autoridad de competencia para coadyuvar en la protección de los derechos de los consumidores y en la mitigación de posibles prácticas monopólicas. Pues bueno, esas serían mis aportaciones. Yo creo que realmente la colaboración entre la COFESE y la Profeco es muy importante. Para mi punto de vista, sin duda, podría contribuir en que hayan mejores prácticas de competencia en el mercado, que existan también o redunde también en relaciones de consumo sanas, pues en un plano de funcionamiento de lo que ustedes en la COFESE llaman como el círculo virtuoso de la competencia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Creo que has puesto sobre la mesa dos temas de gran relevancia de trabajo estrecho y coordinación entre ambas instituciones. Las acciones colectivas y la conducción de procedimientos conjuntos creo que son dos grandes retos
y que seguramente en los próximos periodos estaremos asumiendo. Me gustaría plantear una pregunta para los 5 panelistas, desde su perspectiva y su experiencia, para poder aportar a la coordinación entre la política de competencia y sus ámbitos de expertise para generar desarrollo económico en el país, y tiene que ver con, desde su punto de vista y en la experiencia internacional, ¿qué acciones se tienen que incluir en una agenda de colaboración para los próximos años para fortalecer el impacto de la política de competencia en el desarrollo económico? Y me gustaría empezar en esta ocasión con Montserrat. Por favor, Montserrat. Gracias. Yo un poco me olvidé de mencionar una cosa que me parece que es muy importante. El ejemplo del sector energético puede ser justo lo que mencionas como un círculo virtuoso en términos de competencia, regulación, consumidores y desarrollo económico. Digamos, usando a la energía como un ejemplo, cuando tú tienes un órgano regulador sectorial que promueve el piso parejo, que promueve el acceso abierto y que vela por los intereses de los consumidores en el sector en el que se enfoca, da lugar a, evidentemente, un incremento en la inversión, porque son prácticas que llevan a mayor certidumbre en términos de las reglas del juego, hay menos litigios porque todo mundo tiene claro que el piso es parejo entre todos. Esto lleva a una mayor actividad económica y al final del día todo redunda en las mejores condiciones para los consumidores. Ahora, ¿cuál es, en términos, todas estas cosas siempre han sucedido? Ahora el mundo está en una condición muy especial en términos de lo que decía Roberto, no solo de transición energética, sino de una nueva circunstancia global a partir del cambio climático. Y el tema eléctrico es un buen ejemplo de cómo todas estas preocupaciones se pueden volver también un círculo virtuoso. En el caso eléctrico específico, el desarrollo tecnológico responde a una baja en los costos que redundan en una mayor sostenibilidad y mejores condiciones para los consumidores también. Ahí, a diferencia de lo que mencionaba Roberto de los mercados financieros, ahí no hay una baja ni un costo para los consumidores y todo lo contrario, son beneficios. Si nosotros permitimos la competencia en el sector energético y evidentemente en toda la economía, pero específicamente en el sector energético permitimos la competencia, lo que va a resultar es que vamos a atraer ese cambio tecnológico de manera más rápida, que va a redundar en un México mucho más justo en términos sociales y también en términos de sostenibilidad. Están asociados esos escenarios de mayor bienestar sostenible, están asociados al cambio tecnológico y a la mayor competencia en un sector. Y me parece que es algo que México no ha aprovechado todo lo que debíamos aprovechar y que siempre hay, digamos, el desarrollo de los países no siempre es lineal, y me parece que esta es una buena oportunidad para repensar cuál es el camino de la regulación en términos de energía, cuál es el camino de la política pública en términos de energía para justamente promover la competencia y llegar a un estadio de mucho mayor sostenibilidad y desarrollo social, ¿no? Y económico, evidentemente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Montserrat. Roberto, ¿qué opinas en esta discusión? Sí, por alusiones personales, no te creas. Lo iba a decir, pero... No, claramente concuerdo con Montserrat. Hacia el futuro yo veo una coordinación muy estrecha también en entendimientos de mercado. Y hablando un poquito del sector financiero, que como saben, bueno, pues también parte de nuestra labor, la labor del Banco de México, son los temas de estabilidad financiera. Yo creo que se pudiera relacionar un poquito con el sector energético. Tú conoces el caso de CAISO cuando se liberalizan las tarifas en Estados Unidos. Un poquito también en el sector financiero, creo que gran parte de la renuencia a los nuevos jugadores de parte
sobre todo por ejemplo, del Banco Central, para ser muy abierto, ojalá no estén aquí, pero sí, un saludo. Es un poco ese tema, entonces... Conectados. Están conectados. Entonces, sí es importante, porque al final siempre como funcionarios públicos, como parte del gobierno federal, como parte de los reguladores, es una fina balanza entre la competencia, pero también, digamos, algún elemento de control de la sostenibilidad o la estabilidad de los sistemas. Entonces, sí es muy importante para nosotros entender, tener un diálogo abierto con la COFESE, con todas las entidades, con los gremios. Hemos sido desde Hacienda muy activos en buscar a los gremios. En la ABM pues, tenemos una mesa abierta mensualmente, pero sí es muy importante, yo creo que comunicarnos en los ángulos que tienen, porque creo que es valioso desde los dos lados una progresión que no sea lenta, que atienda las necesidades de cómo se están moviendo la economía en los sectores, pero que también no nos pongamos en exposición a perder, bueno, también sistemas, instituciones y mecanismos de control que llevan mucho tiempo. Entonces, es importante este diálogo para entender estas jornadas, estas publicaciones, estos libros. Al final, nosotros, por lo menos en Hacienda, pues somos expertos, nos toca ver transversalmente muchas cosas, pero no somos expertos en sectores específicos, pero sí reconocemos que las cosas llegan a tener un impacto en los balances públicos. Y ese yo creo que es un objetivo que todo mundo pudiera ser empático, porque al final el balance público y las finanzas públicas sanas pues las compartimos todos. Entonces, sin hablar específicamente de uno u otro, sí es importante para nosotros un diálogo abierto que nos permita a los funcionarios, a los que estamos diseñando la política pública, dar pasos, pero sobre tierra firme, sobre piso seguro, que sepamos que al final no estamos poniendo en riesgo pues lo que a nosotros nos interesa, que es al final acceso a los servicios, acceso a los productos, igualdad de condiciones para el acceso. Entonces, es una fina balanza que solo se atiende a través de un diálogo constante y una apertura, y también a veces necesariamente de los roces, de que Andrea nos haga observaciones, nos haga recomendaciones, y ahí se fomenta el diálogo también. Yo creo que la COFESE, multifacética que es y con todas las herramientas que tiene, también nos ha ayudado mucho para cuidar los balances públicos y para cuidar la sostenibilidad de las finanzas. Entonces, es el mismo diálogo que yo creo que debe de permear entre el sector público y privado para ver a dónde llevamos al país, pero cuidando todas las aristas, es el mismo que tenemos que tener con la COFESE. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Como dicen los estadounidenses, let's agree to disagree. Ojalá sean las menos. Muy bien, y justo quiero pasar la palabra a Verónica, que puso el tema en su primera participación, en el sentido de retomar las lecciones aprendidas en la experiencia internacional, en particular en los sectores energéticos, pero en general de cómo impulsar la política de competencia para que se traduzca en beneficios para la población y se traduzca en desarrollo económico. ¿Qué elementos incorporarías en esta agenda futuro? Tristemente no creo que haya un silver bullet de decir estas son las 5 acciones. Creo que cada sector tiene sus peculiaridades y por eso lo hace más complejo, pero sí creo que se puede complementar muy bien el conocimiento de los reguladores sectoriales con el conocimiento sobre la competencia y la interacción de la COFESE. Y sobre todo, pues el entender que limitar la competencia tiene un costo y siempre pensarlo de esa forma. ¿Cuándo es necesario hacerlo? Porque muchas veces lo es, pues claro que se debe hacer, ¿no? Pero no siempre es el caso. En el caso, por ejemplo, del sector financiero, obviamente la regulación es muy, muy importante. No vimos recientemente en Estados Unidos el caso de SVB y hemos visto otros donde pues creo que tampoco se puede decir compitan sin reglas, ¿no? Entonces, tiene que ser sector por sector, caso por caso,
y obviamente cada una de estas industrias tiene sus complejidades. Entre las más complejas es el mercado mayorista y el sector eléctrico, que incluso tenían una unidad de vigilancia del mercado que justamente con ese conocimiento muy, muy técnico podía vigilar el funcionamiento del mercado, que ahora ya no tenemos, pero muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, para tomar en cuenta y poder considerar como parte de la estrategia futuro. En esa misma línea, por ejemplo, la Profeco ha estado impulsando el distintivo digital Profeco, que tiene como propósito impulsar la competencia en los sectores digitales. ¿Cómo es que esta y otras acciones que forman parte de las acciones de Profeco pueden contribuir al desarrollo económico? Alma. Gracias. Bueno, el distintivo digital tiene su historia, por así decirlo, en las necesidades que vamos viendo de los consumidores, pues por el crecimiento exponencial que tiene el comercio electrónico, ¿no? Dentro de nuestras atribuciones y facultades, pues también está la de brindar asesoría a los proveedores e ir guiándolos cuando se presentan algunos tipos de problemas o cuestiones, pues como los que se van dando en el comercio digital. Y en ese sentido es que pues surge la idea de crear este distintivo digital como un mecanismo autorregulatorio para los proveedores. Es una manera de cierta forma pues de incentivarlos a cumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor y sus principios básicos, que es pues darle información clara y precisa de los productos y servicios que venden a través de sus plataformas. Y por otro lado, pues una vertiente bien interesante que tiene este distintivo digital, pues es generar confianza en los consumidores, porque al momento de entrar a la plataforma digital y advertir que cuenta el proveedor con este sello, pues evidentemente genera una mayor credibilidad o confianza para efectuar una compra. A mí me parece que es un mecanismo bastante acertado. Quizá lo que ha habido o ha hecho falta es darle una mayor difusión, ya que, digamos, comparado con el gran número de mercado que existe actualmente, pues tenemos registradas, si no mal recuerdo, unas 50 empresas aproximadamente proveedoras que cuentan con este distintivo. Pero bueno, estamos hablando que son del comercio electrónico, plataformas digitales que pues en realidad en nuestro país no son un gran número. Por tanto, este número de registro sí tiene una representación alta de cierta manera. Entonces, me parece que sí es una herramienta bastante loable, es factible y creo yo que también es un área de oportunidad para coadyuvar con las políticas de competencia de esta autoridad. Pues, dado que, como les decía, de cierta manera, número uno, para poder obtener el distintivo digital, pues el proveedor tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Algunos de ellos son que tenga una antigüedad al menos de 1 año y que esté inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otro de los requisitos es pues que no tenga adeudos de multas o infracciones que hayamos impuesto en algún procedimiento o alguna medida de apremio. Que tenga una conducta de que acudan constantemente a las diligencias de conciliación y pues tengan este ánimo de arreglar sus desavenencias con los consumidores, ¿no? Entonces, a nosotros verificar este tipo de requisitos y avalarlos de cierta manera y en vía de consecuencia otorgar este distintivo digital, pues incentiva o obliga, por así decirlo, a las empresas proveedoras pues a cumplir con los estándares mínimos que prevé nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor. Y por otro lado, ya les decía, pues también los consumidores pues generan en ellos una confianza para poder adquirir sus productos a través de estas plataformas digitales. Muy bien, muchas gracias, Alma. Tomamos en cuenta este distintivo y por supuesto que creemos que contribuye al propósito de fortalecer la política de competencia, y en particular en los mercados digitales que cada vez tienen un mayor crecimiento y una mayor relevancia en el bienestar de los consumidores. Y cerraría esta parte con Hugo, que tiene la perspectiva transversal de la Auditoría Superior de la Federación, que observa todos los sectores, que observa todos los ámbitos de acción pública. ¿Qué elementos se pueden incluir en esta agenda futuro, Hugo?
Déjame, para responder a esta pregunta, déjame hacer un poco de wishful thinking, sin embargo, basado en la identificación de áreas de oportunidad, de fortalecimiento, de recomendaciones y observaciones. ¿Qué podemos hacer como acciones institucionales de fortalecimiento a los organismos que favorecen la competencia, que favorecen el uso de los recursos? Y pues aquí estamos sentados la Secretaría de Hacienda, la COFESE, la Profeco, la Auditoría Superior de la Federación, y nos hará mucho sentido, por ejemplo, el poder modificar, hacer sugerencias legislativas para que haya una mayor rendición de cuentas hacia el legislativo. Hay algunos organismos desconcentrados que en virtud de tener esa jerarquía institucional podrían y deberían informar más de los mecanismos de su acción al legislativo. Y como están jerarquizados en una dependencia, no lo hacen o no lo hacen de manera suficiente e individual. Eso podría ser el fortalecimiento de la rendición de cuentas ante el legislativo. Por ejemplo, la Oficina de Trenes y Carreteras es un organismo de la Corona Británica que rinde cuentas directamente al Parlamento. Y esa me parece una muy buena práctica, sobre todo cuando tenemos la necesidad de desarrollar infraestructura multimodal, redes que se interconecten y de esta manera se favorezca la conectividad y la competitividad en un país tan segmentado regionalmente como México, con grandes retos en este sentido en el sur-sureste del país. Esto puede hacerse si se sensibiliza al legislativo acerca de lo que es necesario modificar para que a través del conocimiento de los retos que enfrentan las agencias se pueda eventualmente, por lo menos, discutir si los alcances institucionales están correctamente definidos y las atribuciones también. Igualmente, las sugerencias de reformas legislativas, las agendas legislativas que ustedes conforman, integran, que ustedes también escuchan en la Secretaría de Hacienda, porque ven de manera transversal, habiendo sido formado en mi parte en la subsede de egresos, pues vimos que el verdadero amor, el verdadero fortalecimiento se refleja en el presupuesto. Pero a veces el presupuesto no alcanza tanto, o nunca alcanza tanto, pero también, y vuelvo a este ejemplo de la Oficina de Trenes y Carreteras, la posibilidad de fondear a estos organismos del Estado a través de lo que generan en términos del valor del dinero en su actividad regulatoria. La ORR financia con presupuesto público el capítulo 1000, la nómina. Pero otra parte de sus acciones de supervisión, por ejemplo, se cobran. Entonces, esto fortalece la actividad regulatoria de estos organismos. Me parece que eso es una agenda abierta para fortalecerlos y fortalecer, por lo tanto, la misión, el cumplimiento de la misión de estos organismos. Allá van tres, es decir, la rendición de cuentas, las sugerencias de reformas legislativas y a través del enfoque del valor del dinero, fortalecer el financiamiento de la actividad regulatoria del Estado, que no necesariamente es a través de mayor presupuesto público, sino a través de un complemento. Y pues finalmente, redondear esto con que significa fortalecer las capacidades de estos organismos y precisar al mismo tiempo las obligaciones. Eso es, me parece, digamos, lo que a mí de manera transversal puedo identificar cuando auditamos al IFT, cuando auditamos a la COFESE, cuando no hemos auditado a la Profeco, pero ya les tocará. Jet. Ni modo. Y bueno, al Banco Central no podemos porque no es fondeado con dinero público, pero muchas Borremos gracias. eso de la versión estenográfica, por favor.
Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Nos quedamos con esos 3 temas para la agenda a futuro, que sumamos a los temas que plantearon los demás panelistas. De verdad que el tema de transparencia, de la revisión, en primer lugar; en segundo lugar, de la revisión de las iniciativas legislativas; y en tercero, de la cuantificación monetaria de los beneficios en los cambios regulatorios, me parece que son trascendentales para todos los sectores, para todas las actividades y para garantizar que la política de competencia contribuya al desarrollo económico. Y a propósito de la referencia al Parlamento británico, concluimos de forma puntual los 90 minutos de este panel, tal como el comisionado Mendoza seguramente lo hubiera planeado. Agradezco mucho todo el conocimiento, toda la voluntad para compartir sus experiencias y sus puntos de vista de los 5 panelistas. Nos quedamos con muchas preguntas en el tintero, se las vamos a compartir para que por favor después nos apoyen a dar respuesta a las preguntas de nuestra audiencia y por supuesto que esta reunión creo que debe ser la primera de muchas que deben de plantearse a futuro y donde de forma institucional, desde los distintos ángulos de nuestras responsabilidades, pues tenemos que estar trabajando para el bienestar de la población mexicana, de los hogares y de los consumidores. Muchas gracias. A continuación, la comisionada presidenta pasa a entregarles un pequeño reconocimiento por el enorme valor de sus contribuciones en este panel. Muchas gracias por la invitación. Pasamos acá para